¿Alguna vez has tenido miedo de decir no? Asterisco, asterisco, no miedo a perder una invitación, sino miedo a perderlo todo. Miedo a ser borrada, olvidada o, peor aún, castigada por atreverte a negarte. Vivimos en un mundo donde el silencio de las víctimas sigue siendo más cómodo que la caída de los poderosos. Y, a veces, ese silencio comienza con una frase aparentemente inocente. Asterisco, vamos a salir a conversar, asterisco. Pero, ¿qué pasa cuando esa invitación no es una invitación? Cuando la sonrisa amable esconde una correa. Cuando el jefe no quiere tu compañía, quiere tu cuerpo, tu obediencia, tu alma. Esta es una de esas historias que la mayoría prefiere no creer, porque creer significaría admitir que hay todo un sistema construido para silenciar. Y nadie quiere ver qué tan profundo es el abismo. Pero si estás aquí, si hiciste clic en este video, es porque tal vez ya lo has sentido. Tal vez te has paralizado ante una decisión que parecía simple, pero que cargaba el peso de 1000 consecuencias. Quizás conoces a alguien que ha tenido miedo de ir a trabajar, miedo de sonreír, miedo de existir demasiado. Lo que escucharás ahora no es ficción exagerada. Es un testimonio, un desahogo, un grito de auxilio convertido en palabras. Escrito por alguien que fue absorbida por un sistema donde las apariencias lo son todo, y la dignidad, nada. Una joven llamada Ana, invisible para la mayoría, pero demasiado valiosa para los ojos equivocados. Lo que comenzó como una simple salida se convirtió en una trampa silenciosa, donde el cuerpo era el regalo y el miedo, el nudo. Y si crees que esto no pasa, quizás estés más cerca de lo que imaginas. Asterisco, asterisco, ¿has notado cómo los pasillos de una empresa vacía por la noche parecen esconder secretos? Asterisco, asterisco veces. Todo lo que necesitamos es prestar atención al silencio. Mi nombre es Ana, y si estás leyendo esto ahora, tal vez sea porque alguna parte de mí quiere que alguien sepa la verdad. Nunca fui del tipo de personas que llama la atención. Siempre pasé desapercibida. Solo era la limpiadora. Entraba a las 6 de la tarde. Salía de madrugada, como un fantasma, limpiando salas que nunca me pertenecieron. Hasta que un día, fui notada, por quien menos hubiera querido. Lance era el tipo de hombre que hacía pesado el aire. Alto, elegante, con un traje siempre impecable y un reloj que probablemente costaba más que mi auto. Pero era en su mirada donde se escondía lo que nadie veía. Él no miraba, escaneaba, como si siempre estuviera eligiendo algo o a alguien. Un miércoles cualquiera, se quedó hasta tarde. Cuando pasé con el trapo en la mano, me llamó por mi nombre. Asterisco, Ana, asterisco. Por primera vez, mi existencia fue verbalizada por alguien de arriba. Eso me erizó la piel. Pero el tono fue lo que me detuvo en medio del pasillo, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Sonrió, y no fue una sonrisa amable. Fue algo entre superioridad y diversión, como quien ya sabe la respuesta antes de la pregunta. Asterisco, ¿tienes planes esta noche? Asterisco, rey, incómoda. Dije que estaba cansada, que necesitaba irme, pero él no aceptó eso como respuesta. Asterisco, no fue una invitación, fue una instrucción. Asterisco, esas palabras se clavaron en mi cabeza como vidrios rotos. Yo, la limpiadora, siendo invitada a salir por uno de los hombres más temidos de la empresa. Y no era el tipo de invitación que se rechaza, no cuando tu sustento depende de mantenerte invisible. Y, por alguna razón, él hizo el esfuerzo por verme. No era solo la invitación, era la forma. Parecía saber que no diría que no. Asterisco, ponte algo bonito. Paso a las 8. Asterisco, esas fueron sus palabras exactas. Ni siquiera preguntó mi dirección. La sabía, claro que la sabía. La empresa lo sabía todo. Regresé a casa con la cabeza palpitando. Busqué en el armario y me puse algo que hacía tiempo no usaba. Intenté parecer normal. Intenté convencerme de que tal vez solo era una cita. Pero algo estaba mal. ¿Conoces esa sensación de que hay una sombra más grande que la tuya siguiéndote? Desde el momento en que me vio, supe algo se estaba planeando. Llegó puntual. Auto negro, vidrios polarizados. Entré sin saber a dónde iba. Él no lo dijo. La ciudad parecía diferente a través de ese vidrio oscuro. Me sentí pequeña, fuera de lugar, como si hubiera sido transportada a otro mundo donde las reglas no aplicaban para gente como yo. En el restaurante, miradas. No me miraban a mí, miraban a él. Y, por consecuencia, a mí también. Asterisco, tienes una sonrisa bonita, Ana. Asterisco, agradecí, con la garganta seca. Él no tocó la comida, solo me observaba. Y entonces,
Con un tono demasiado calmado, soltó: Asterisco, necesito que me acompañes mañana a una reunión. Vas a estar hermosa. Asterisco, ahí lo entendí. Aquello no era sobre mí, era sobre lo que yo representaba. Era como si fuera un accesorio, un adorno, algo para exhibir. Y entonces, la frase que me heló: Asterisco, quiero que conozcas a alguien especial, uno de nuestros inversionistas. Le encanta la gente como tú. Asterisco, ¿como yo? ¿Cómo así? ¿Como yo? Lance sonrió de nuevo, y fue entonces cuando me di cuenta: yo no era la invitada, yo era el regalo. Asterisco, regresé a casa esa noche sintiendo que mi piel ya no me quedaba. Asterisco, el espejo reflejaba una versión mía que no reconocía. El maquillaje corrido en los ojos, el labial deshecho, la mirada vacía. No era el vacío de la tristeza, sino algo más profundo. Un tipo de silencio interno que grita. No podía dormir. La frase asterisco, le encanta la gente como tu asterisco, daba vueltas en mi cabeza como una mosca atrapada en un vidrio. Me pregunté cuántas otras como yo habían pasado por eso, y por qué nadie había dicho nada. Tal vez porque no servía de nada. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Hice café, lavé los platos, barrí la sala, pero todo parecía mecánico, como si mi cuerpo hubiera memorizado las funciones, pero el alma estuviera ausente. A las 5 de la tarde, me puse el uniforme de la empresa. Tela gruesa, gris claro. Una bata que no escondía nada, solo la dignidad. Llegué y fui directo al vestidor. Las otras chicas estaban allí, riéndose de algún chiste tonto. Intenté sonreír, intenté participar, pero por dentro me sentía como un vidrio a punto de romperse. Una de ellas, Lucía, me miró con extrañeza y dijo: Asterisco, ¿estás bien? Te ves pálida. Asterisco, inventé una excusa. A las 7:30, una nota me esperaba en mi estación. Asterisco, sala 504. Trae tu mejor versión. Asterisco, sin firma. No hacía falta. Sabía de quién era. Subí con el corazón acelerado. Con cada piso, la claustrofobia aumentaba. Cuando la puerta de la 504 se abrió, no era una oficina. Era una sala, diferente. Alfombra gruesa, luz tenue, sofás de cuero oscuro. Y Lance, impecable como siempre, esperándome con un vaso de whisky en la mano. Asterisco, puntual. Eso suma puntos. Asterisco, la frase me dio náuseas. Señaló un sofá y obedecí, como una pieza movida por control remoto. Asterisco, nuestro invitado llegará pronto. Relájate, Ana. Asterisco, pero ¿cómo relajarse en una trampa? Mis ojos buscaron salidas. Había una ventana, pero cerrada. La puerta detrás de él. No había escapatoria. Y entonces llegó el tal inversionista. Se llamaba señor Albert. Un hombre con ojos demasiado pequeños y dedos demasiado delgados. No me miró como a una persona. Me analizó como si evaluara un objeto. Asterisco, linda elección, Lance. Asterisco, me congelé. La conversación continuó en un tono superficial, hablando de cifras, acuerdos, proyectos. Pero yo ya no escuchaba nada. El sonido de ello se convirtió en ruido, porque en ese momento algo dentro de mí gritó. Una parte que había enterrado, el instinto. Cuando extendió la mano para tocarme la cara, me aparté. Fue automático. No fue valentía. Fue puro desespero. Un reflejo que me salvó por segundos. Lance tosió y rió, tratando de suavizar la situación. Asterisco, ella todavía es un poco tímida. Asterisco, quise correr, gritar, pero estaba atrapada en esa sala con dos hombres que me veían como una oferta. Y lo peor, no tenía pruebas. No tenía fuerza. Solo tenía miedo. Y cuando solo tienes miedo, todo parece más grande, más fuerte, más definitivo. Me despidieron con un beso en la mano, como si fuera parte de un teatro antiguo y cruel. Y cuando salí de la sala, mis piernas apenas respondieron. Fui al baño y lloré en silencio. No tuve el valor de pedir ayuda. No tenía a quién. ¿Quién le creería a la limpiadora? ¿Quién se enfrentaría a Lance? Toda la empresa lo respetaba o lo temía. Pero allí, en ese cubículo, con las manos temblando, surgió una idea. Si no podía gritar, escribiría. Escribiría todo. Cada detalle, cada mirada, cada frase. Tal vez nadie lo escucharía. Pero si alguien lo encontrara algún día, tal vez entendería. Tal vez sabría que Ana existió. Y que lo intentó.
Asterisco, asterisco, desde esa noche, nada volvió a ser normal. Asterisco, asterisco, no sé cómo explicarlo bien, pero era como si me hubieran marcado. No con tinta o una cicatriz visible. Era otra cosa. Una marca invisible que te hace sentir observada todo el tiempo. Cada pasillo que limpiaba, cada sala que entraba, parecía que alguien estaba detrás de la puerta, mirando. Empecé a notar patrones extraños, llamadas a extensiones sin respuesta, papeles que desaparecían de mi estación, notas que aparecían sin que me diera cuenta quién las dejaba. Una decía: asterisco, eres especial. Ana, sigue obedeciendo. Asterisco, la letra no era de Lance. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Llegué a sospechar hasta de las cámaras. Y si no estaban ahí por seguridad, sino por vigilancia personal, los otros empleados parecían no notar nada. Pasaban junto a mí como siempre. Sonrisas forzadas, ojos demasiado ocupados con hojas de cálculo y reuniones. Era como si viviera en una realidad paralela dentro del mismo edificio. Y lo más aterrador, empecé a acostumbrarme. Mi cuerpo aceptó la tensión como algo natural. El miedo se volvió rutina. Las amenazas sutiles, parte de mi día, como si me hubieran reprogramado para vivir en alerta constante. Eso agota, pero aprendes a fingir. En casa, intenté contarle algo a mi hermana. Lo mencioné por encima, sin detalles. Solo le dije que un tipo de la empresa me estaba acosando. Ella se quedó en silencio. Me miró con una expresión que mezclaba lástima y miedo. Asterisco, Ana, no te metas en problemas. Estas cosas, mejor déjalas quietas. Asterisco, fue entonces cuando entendí. No era solo sobre mí. Era sobre la lógica del silencio. Sobre el miedo colectivo a desafiar a quien tiene el poder. Regresé a mi cuarto, me acosté, y allí, en ese vacío oscuro, me encontré pensando si todo esto era real. ¿Estaría exagerando? ¿Sería que la tensión me hizo ver cosas que no existían? Pero entonces llegaron los audios. 3 mensajes en mi celular de un número desconocido. Voz masculina, fría, casi robótica. Asterisco, ha sido elegida. Asterisco, asterisco, lo que comenzó debe terminar. Asterisco, asterisco, no luches contra lo que está por encima de ti. Asterisco, los borré de inmediato. Pero ya era tarde. Esas palabras quedaron grabadas en mi mente. Empecé a tener pesadillas con pasillos infinitos, puertas que se cerraban solas y voces diciendo mi nombre como susurros. Asterisco, Ana. Ana, Ana. Asterisco, despertaba sudando. Y en el espejo, mis ojos ya no parecían los mismos. Había algo en ellos, como si alguien más me estuviera mirando desde dentro. En el trabajo, Lance parecía más presente que nunca. No es que hablara mucho, pero sus ojos me seguían como sombras. Una vez, me llamó a la sala de reuniones, solo nosotros. Dijo que había una nueva función para mí. Asterisco, algo más a la altura de tu belleza. Asterisco, era una oferta disfrazada. Quería que empezara a acompañar más eventos de la empresa. Decía que mi presencia era bienvenida. Pero era mentira. Yo lo sabía. Era más de lo mismo. Usar mi apariencia, mi obediencia, mi miedo. Sonreí y dije que lo pensaría. Él me miró con esa mirada vacía y respondió: Asterisco, ya aceptaste. Solo que no te has dado cuenta. Asterisco, a partir de ese día, recibí una nueva credencial. Con foto, nombre completo, cargo, asterisco, asistente de relaciones institucionales. Asterisco sonaba bonito, ¿no? Pero solo era un eufemismo para algo que aún no entendía. Empecé a ser invitada a almuerzos ejecutivos, desayunos con inversionistas, reuniones informales fuera del edificio, siempre al lado de alguien mayor, más influyente. Mi función era sonreír, asentir y callar. Las conversaciones iban más allá de lo que yo entendía. Pero entendí una cosa: yo era moneda de cambio, un agrado, un detalle, y lo que más me asustaba era que nadie lo cuestionaba. Era como si todo ya fuera parte del sistema. Asterisco, asterisco, empecé a escribir todos los días. Asterisco, asterisco, en hojas sueltas, guardadas dentro de una caja de zapatos, bajo llave en el fondo del armario. Escribía como quien sangra. Era la única forma de no enloquecer. Por la noche, cuando el silencio de la casa se hacía más pesado, releía todo lo que había registrado. Tenía miedo de olvidar detalles. Miedo de que, con el tiempo, yo misma empezara a dudar de mí. Lo que estaba pasando no era normal. Y lo más aterrador era darme cuenta de que nadie parecía notarlo. Estaba siendo devorada por algo sutil, silencioso y perfectamente aceptable para los ojos correctos.
La nueva función me dio acceso a lugares que antes me estaban prohibidos. Empecé a observar, no como alguien que investiga, sino como quien trata de entender el papel que le dieron sin preguntarle si quería actuar. Noté que otras mujeres aparecían en las reuniones. Jóvenes, bonitas, bien vestidas, pero con esa misma mirada perdida. No hablaban. Sonrisa protocolaria. Cuerpo presente, alma en suspenso. Una de ellas, de cabello rojo y ojos verdes, me lanzó una mirada fugaz en una de esas reuniones. Fue como un espejo. Lo entendí. Ella también estaba intentando escapar. También estaba escribiendo su historia en silencio. Una noche, regresé más tarde a buscar algo que había olvidado. El edificio estaba casi vacío, pero aún había luz en una de las salas del 7º piso. Cuando pasé por el pasillo, escuché voces bajas, risas ahogadas. Curiosa o tonta, me acerqué. La puerta estaba entreabierta. Adentro, Lance, el señor Albert y otros 2 hombres que nunca había visto. Estaban alrededor de una mesa con varias fotos, algunas rotas, otras con marcas de bolígrafo, nombres, fechas, y en una esquina, mi foto. Sí, la misma de mi credencial, encerrada en un círculo rojo. Mi corazón se detuvo. Retrocedí, pisando mal. La puerta crujió. Silencio. En segundos, la voz de Lance. ¿Asterisco Ana? Asterisco no respondí. Corrí. Usé las escaleras. Salí por el estacionamiento sin mirar atrás. Eso no era paranoia. Era real. Había un juego en marcha y yo era parte de él. Al día siguiente, fingí estar enferma. Llamé diciendo que no podría ir. Y fue la primera vez que escuché preocupación al otro lado de la línea. No era empatía. Era control. No querían perderme de vista. Era demasiado valiosa para eso. A partir de ahí, empecé a actuar, a fingir sumisión mientras reunía pruebas. Instalé una app espía en mi celular. Grabé conversas. Registré correos, mensajes, todo. El plan era simple. Si algo me pasaba, esa información se enviaría automáticamente a un contacto seguro. Elegí a mi hermana, aunque sabía que no lo entendería al principio. Pero era todo lo que tenía. También imprimí fotos que tomé de la pantalla de la computadora de Lance con esas imágenes marcadas. Lo guardé todo en una carpeta negra, sellada con cinta adhesiva. Y escribí en la portada: asterisco si desaparezco, no fue un accidente. Asterisco. La verdad estaba ahí, frágil, pero viva. En una de las siguientes reuniones, volví a encontrarme con la mujer pelirroja. Se llamaba Lara. Cuando me senté a su lado, susurré: Asterisco, ¿tú también escribes? Asterisco me miró con los ojos húmedos y asintió discretamente. En ese instante, supe que no estaba sola. Y eso lo cambia todo. Porque cuando el silencio se comparte, empieza a agrietarse. Y por esas grietas, la verdad empieza a filtrarse. Disfrazada, cautelosa, pero imposible de contener para siempre. Asterisco, Lara y yo empezamos a intercambiar mensajes codificados. Asterisco, no podíamos arriesgarnos a un diálogo directo. Las cámaras, los ojos y oídos esparcidos por la empresa parecían estar en todas partes. Ella me dio un cuaderno de tapa roja. Por fuera, era solo un blog común. Por dentro, cada página era una confesión. Descubrí que llevaba solo 4 meses trabajando allí. Había sido invitada por Lance durante una entrevista, y desde entonces la manipulaban con promesas de ascensos, regalos caros e invitaciones exclusivas. Pero en el fondo, solo era otro rostro bonito en el catálogo privado de relaciones turbias de la directiva. Las páginas de su cuaderno eran dolorosas de leer. En una, describía cómo la llevaron a un hotel con el pretexto de una reunión. Contó que, al intentar irse, la detuvieron. Asterisco, necesitas aprender a ser agradecida, asterisco, le dijeron. Eso melo. Era la misma frase que Lance me susurró al oído después de presentarme al señor Albert. No era coincidencia. Era protocolo. Una doctrina perversa de sumisión y silencio. Guardé el cuaderno en el fondo de mi mochila y sentí, por primera vez, que algo demasiado grande estaba en juego. Y que tal vez no solo éramos nosotras. Un día, un nuevo nombre apareció. Señor Montalbán, uno de los directores internacionales. Estaría en Brasil por 3 días y quería asterisco conocer el ambiente de la empresa asterisco. Lance estaba eufórico. Los preparativos se intensificaron y me asignaron para acompañar toda la visita.
Incluía recepción en el aeropuerto, cenas, reuniones y entretenimiento nocturno. Me entregó un sobre con instrucciones específicas. Era como si yo fuera una pieza de decoración que debía brillar, pero obedecer. Ahí sentí terror, un miedo físico, casi animal. Montalbán no era solo un nombre, era una señal. Algo mucho más oscuro estaba por suceder. La primera noche, todo transcurrió con aparente normalidad. Montalbán era simpático, amable, incluso demasiado. Pero sus ojos decían otra cosa. Observaba todo con precisión quirúrgica. Se sentaba siempre a la cabecera, hablaba bajo y tenía la extraña costumbre de sonreír solo con un lado de la boca. Mientras todos brindaban con vinos caros, yo apenas podía tragar. A mi lado, Lara fingía reír. Sus manos temblaban levemente al sostener la copa. Y fue ahí cuando algo me golpeó. Nos habíamos convertido en personajes de un guión oscuro, escrito por manos invisibles que nunca aparecerían en escena. Y lo sabíamos. El juego era silencioso, pero mortal. Después de la cena, Montalbán llamó a solo 3 personas para una reunión privada. Lance, Lara y yo. El salón reservado estaba decorado con tapices oscuros y luz ámbar. Había incienso encendido, algo inusual para una reunión ejecutiva. Empezó con preguntas banales, pero pronto cambió el tono. Quería saber sobre lealtad, sobre discreción ante todo Lance sonreía. Me sentía acorralada. No sabíamos si nos estaban probando o intimidando. Quizás ambas. Entonces, Montalbán se volvió hacia mí y dijo, eres una promesa interesante, Ana. Pero las promesas solo sirven si se cumplen. Sentí que la sangre se me helaba. Eso era más que una advertencia. Al salir, Lara me pasó un pendrive escondido dentro de un estuche de labial. Si algo me pasa, entrégaselo a la prensa. No lo abras, solo confía. Lo guardé con más cuidado que mi propia vida. A partir de ahí, caminábamos como si pisáramos un campo minado. Todo era observación. Cualquier error podía interpretarse como traición. Pero lo que ellos no sabían era que, con cada sonrisa falsa, cada gesto de sumisión, estábamos más cerca de romper. Y toda estructura podrida, por sólida que parezca, un día se derrumba. Los días siguientes fueron los más largos de mi vida. La visita de Montalbán dejó un rastro de tensión en el aire, como si hubiera dejado más que huellas, tal vez una advertencia. El comportamiento de Lance cambió. Estaba más impaciente, más exigente. Empezó a llamarme a cada rato, por motivos banales, solo para recordarme que él tenía el control. Ya no era cuestión de apariencias. Era dominio. Quería que me sintiera suya. Una posesión privada. Una conquista personal. Y eso me recordó la primera noche en que dijo, ha sido elegida. Ahora sabía lo que significaba. En el ascensor un día, se quedó detrás de mí. Solo nosotros dos. Silencio absoluto. Y entonces dijo, con voz baja, casi gentil, Ana, ¿has imaginado qué pasaría si alguien encontrara ciertas cosas que no debería? Mi sangre se heló. Era una amenaza, pero no una amenaza burda. Era refinada, fría. Él sabía, o sospechaba. Quizás había notado los intercambios de miradas con Lara. O peor, tal vez sabía del pendrive. Empecé a esconder todo en lugares distintos. Notas en una bolsa vieja en la lavandería, el pendrive dentro de un envase de champú vacío. Me volví paranoica, pero viva. Lara estaba cada vez más ausente. Desaparecía por días. Cuando volvía, traía marcas de cansancio en el rostro, como si el tiempo la castigara más rápido de lo normal. Un día, me llamó al baño del 3er piso. Cerró la puerta, quitó el espejo del soporte y me mostró algo escondido allí. Un segundo pendrive. Dijo que ese contenía imágenes, pruebas visuales. Pero me pidió algo aterrador. Si desaparezco, públicalo. No lo pienses 2 veces. Lo prometí, aunque no sabía si tendría el valor. Y aunque no entendía de dónde sacaba esa fuerza, esa certeza de que el final estaba cerca. Esa misma semana, noté algo raro. Mi celular empezó a fallar. Se trababa, las llamadas se cortaban. Una noche, al intentar entrar mi correo, me bloquearon con un código de autenticación que nunca configuré. Alguien estaba entrando. Alguien estaba dentro. El sistema de seguridad de la empresa era sofisticado. Lo sabía, pero no imaginé que lo usarían contra mí. Fui a un cibercafé,
algo que ni recordaba que existía, y envié un correo anónimo con parte de los archivos a un blog de periodismo independiente. Sin nombre, sin rostro, solo los hechos. Era mi primer movimiento real. Una chispa. A la mañana siguiente, encontré mi estación cerrada. Lance me esperaba en su oficina. Me senté con el corazón en la garganta. No gritaba, nunca gritaba, pero hablaba con una calma que cortaba más hondo que cualquier grito. Asterisco Ana, estoy decepcionado. Creí que éramos más cercanos. Asterisco me dio una carpeta marrón. Adentro, impresiones de mis mensajes, capturas, grabaciones. Alguien me había delatado. No sé quién. O quizás lo sé y no quiero aceptarlo. No me despidió. Peor, me ofreció un ascenso. Dijo que, con mi asterisco nivel de involucramiento asterisco, estaba lista para asterisco asumir un papel mayor asterisco. Eso no era una oferta. Era chantaje disfrazada. Pasé la noche en vela, mirando al techo como si fuera a caerse. No podía huir. No ahora. Si desaparecía, la historia moriría conmigo. Lara no apareció en los días siguientes. Intenté llamarla, mandarle mensajes, ir a su casa. Nada, como si la hubieran borrado. En el trabajo, nadie mencionaba su nombre, como si nunca hubiera existido. Pero yo sabía. Y ahora tenía otra misión: contar su historia también. Porque en sistemas podridos, la verdad es la única redención. Aunque cueste caro. Asterisco asterisco la ausencia de Lara se convirtió en un vacío. Asterisco asterisco un peso que me seguía por los pasillos, las salas, hasta en casa. Nadie hablaba de ella. Ni siquiera las recepcionistas, que adoraban chismear sobre todo, se atrevían a mencionarla. Cuando intenté sacar el tema con una, me miró como si hubiera invocado a un fantasma. Asterisco, creo que te confundes de persona asterisco, dijo con una sonrisa incómoda. Ahí entendí, no era solo miedo, era adoctrinamiento. Sabían borrar no solo las personas, sino su memoria en los demás. Eso me dio escalofríos. Si lo lograron con ella, ¿qué harían conmigo? El silencio de la empresa empezó a asfixiarme. Intenté actuar normal, cumplir mis tareas como siempre, pero ya no podía ocultar la mirada inquieta. Lance me citó un sábado por la tarde. No había nadie más, solo nosotros. Dijo que asterisco debíamos alinear expectativas asterisco. Me llevó a una sala del sótano que nunca había visto. Parecía un lounge, sofás de cuero, un bar, luces demasiado bajas. En el centro, una mesa de vidrio con 2 sobres. Asterisco, tienes 2 caminos. Ana asterisco, dijo, como si me diera opción. En el primer sobre, una oferta tentadora de puesto y sueldo. En el segundo, nada, solo una foto mía con una X roja sobre el rostro. Me quedé paralizada. No pude hablar. Él se levantó, tomó el sobre de la oferta y lo puso sobre mis piernas. Asterisco, eres inteligente. Harás la elección correcta. Asterisco y se fue. Dejó la puerta entreabierta. Eso no era una oferta. Era un ultimátum. Volví a casa con la mente en blanco. El cuerpo me temblaba. Llamé a mi hermana. Le dije que necesitaba verla. Nos encontramos en una cafetería cerca de su casa. Le conté todo. Sin códigos, sin esconder nada. Por primera vez, me escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminé, me agarró la mano con fuerza y dijo: Asterisco, vas a salir de esto, aunque tengamos que exponer este infierno al mundo entero. Asterisco, esa noche, decidí que no huiría. Decidí que lucharía. Empecé a digitalizar todos los documentos que había reunido. Hice copias de los archivos de Lara, de mi diario, de las grabaciones, de las fotos de la carpeta marrón. Creé una carpeta cifrada. Configuré correos automáticos con temporizadores. Si desaparecía, alguien recibiría todo. Envié el material a 2 periodistas independientes. Uno en Brasil, otro en México. Gente que ya había tratado casos pesados antes. No usé mi nombre. Solo una firma. Asterisco, las voces silenciadas de la corporación. Asterisco era mi última jugada. 2 días después, salió la nota. Pequeña, tímida, en un blog alternativo. Pero suficiente para causar un terremoto interno. En los pasillos de la empresa, la gente susurraba. Algunos me miraban raro, otros evitaban mi mirada. Y entonces, una notificación en mi celular. Asterisco, archivo 1 accedido. Asterisco, alguien que nunca había visto me abordó a la salida. Usaba traje,
pero no parecía de la empresa. Me dio un papel doblado y desapareció entre la multitud. En el papel, una sola frase: asterisco, tocaste un avispero. Sí de asterisco, y eso me dio un escalofrío. Porque, pese al apoyo, sabía, lo peor aún estaba por venir. Esa misma noche, al volver a casa, noté que un auto me seguía. Luces bajas, distancia constante. Intenté despistarlo, tomé rutas distintas. El auto persistió. Solo me libré de él al entrar a una gasolinera y fingir conversar con el empleado. La paranoia ahora era real, pero, extrañamente, sentí algo despertar en mí. No era valentía, era supervivencia. Estaba dispuesta a pagar el precio. Porque, si me callaba, lo que le pasó a Lara me pasaría a mí, y luego a otras, y a más, y nadie lo sabría jamás. Me convertí en la memoria viva de quienes habían sido borradas. Asterisco, asterisco, la sensación de estar vigilada se volvió parte de mi rutina. Asterisco, asterisco, como lavarme los dientes o cerrar la puerta con llave. Solo que ningún cepillo ni cerradura me protegían de lo que me perseguía. Ya no dormía bien. El cansancio empezó a afectar mi memoria. Olvidaba dónde dejaba las llaves, si había apagado la estufa, incluso si había comido. Todo parecía nublado, como si viviera en una pesadilla constante. A veces me preguntaba si ya había cruzado la línea de lo aceptable y estaba perdiendo la cordura. Pero bastaba mirar la carpeta escondida en el armario para recordar que no era locura, era supervivencia. En ese estado mental, me citaron a una asterisco reunión de alineación estratégica asterisco, convocada por Lance, un evento nocturno en un hotel de lujo, con cóctel, música, ambiente y gente demasiado sonriente. Al llegar, me dirigieron no al salón principal, sino a un piso privado. Subí sola en un ascensor con espejos por todas partes. Ver mi reflejo multiplicado me incomodaba. Era como si ni yo confiara en mí. En el pasillo había guardias. Uno me condujo a una puerta con mi nombre pegado en un papel blanco. Frío, genérico, como si fuera solo un número más. Dentro, Lance estaba con otro hombre. Nunca lo había visto. Extranjero, quizás alemán. Alto, cabello gris y ojos tan azules que parecían atravesar la piel. Se llamaba Franz. No sonrió. Me evaluó como quien inspecciona mercancía. Lance explicó que era una asterisco, reunión privada para futuros posicionamientos asterisco, y que tendría la oportunidad de asterisco ascender otro escalón asterisco en la estructura. Franz se acercó lentamente y dijo: asterisco, no sabes lo rara que eres. Sabías que te observamos desde el primer día. Asterisco, tragué saliva. Lance asintió con orgullo. Me ofrecieron un contrato. Firmado, notariado, sellado en un sobre negro. Según ellos, el documento garantizaría mi seguridad y me daría poder. Pero había cláusulas. Cláusulas que incluían confidencialidad absoluta, disponibilidad total, sorpresa, asterisco, adhesión a procesos internos de vinculación institucional y conductual. Asterisco era una forma elegante de decir que debía obedecer, en todos los niveles. Me dieron 24 horas para decidir. Salí del hotel con el contrato en la bolsa y un sabor a plomo en la boca. En casa, releí cada línea. Pasé horas mirando la cláusula 17. Asterisco, en caso de incumplimiento, el contratante reconoce los riesgos y renuncia a garantías legales. Asterisco era una sentencia. A la mañana siguiente, recibí un correo anónimo. Sin asunto, sin texto, solo una imagen, una foto de Lara, sonriendo, sentada frente al mar. La fecha en la esquina era de 3 semanas atrás. 3 semanas. O sea, estaba viva, o al menos lo había estado. Eso me impactó, porque hasta entonces creí que la habían borrado por completo. La imagen tenía metadatos ocultos. Lo aprendí a revisar con uno de los periodistas. Y la ubicación era un resort aislado, en el interior del país. Una reclusión, voluntaria o forzada. Debía averiguarlo. Decidí no firmar el contrato. Entregué un sobre vacío, solo con una nota. Asterisco, el silencio ya no es opción. Asterisco, después de eso, no volví a la empresa. Tomé mis cosas y me fui a un lugar apartado, una finca de un conocido de mi hermana. Allí, terminé el dossier. Reuní todo. Convertí el material en un informe digital con enlaces, pruebas y fechas. Lo envié a 3 canales. Un grupo de abogados activistas, un sitio internacional de denuncias y, finalmente, al Ministerio Público. Sabía que era cuestión de tiempo hasta que me encontraran. Pero ahora tenía algo a mi favor: el alcance de la verdad.
El último mensaje que recibí antes de cambiar mi número vino del mismo contacto que me envió la foto de Lara. Decía, encendiste el fuego. Ahora deja que las cenizas hablen. Entonces lo entendí. Mi misión no era gritar, era dejar que cada papel, cada grabación, cada prueba hablara por mí. Porque el verdadero horror no necesita alaridos. Se revela en el silencio de lo que todos fingen no ver. Pasaron días de espera. Días largos y silenciosos, donde cada ruido de moto en la calle parecía señal de que me habían encontrado. Vivía con un celular viejo y conexión inestable, pero suficiente para seguir lo que ocurría afuera. Las denuncias empezaron a esparcirse. Lento, pero empezaron. Un periodista de Curitiba publicó un artículo valiente, citando a la fuente anónima como la testigo invisible . Hablaba de coerción silenciosa, contratos abusivos y desapariciones no reportadas. No mencionaba nombres, pero los lectores sabían leer entre líneas. Y así, las miradas empezaron a voltearse. Algunos empezaron a buscarme. Gente que también había sido engañada, que también tenía historias ahogadas en el pecho. Recibí correos, mensajes cifrados, hasta cartas físicas, todas agradeciéndome por encender la chispa. Una me marcó. Me salvaste sin saber. Yo era la siguiente. Era de una recepcionista que había sido ascendida de forma sospechosa, pero que lo dejó todo al reconocer el patrón que describí. Por primera vez, sentí que mi dolor generaba algo más que miedo. Sentí que estaba despertando gente. Y ese tipo de despertar es irreversible. La empresa, por su parte, reaccionó. Negó todo, claro. Dijo que era un ataque calumnioso, un intento de extorsión. Pero el daño ya estaba hecho. Investigadores pidieron documentos. No me surgieron. Fotos se filtraron. Lance desapareció unos días, y cuando volvió, estaba distinto. La mirada baja, la postura tensa. Un video anónimo apareció en internet. Él entrando a un edificio con 2 guardias, visiblemente alterado. La leyenda decía, quien controla ahora teme ser controlado. Eso me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Era el principio del fin, y no llegó con explosión. Llegó como óxido. Una mañana, recibí un sobre por correo, sin remitente. Adentro, 3 hojas arrugadas, escritas a mano. Reconocí la letra. Era de Lara. Estaba viva, escondida, bajo protección de un grupo internacional de activistas. Dijo que no podía usar tecnología, que su ubicación debía mantenerse en secreto, pero que estaba bien. Y, sobre todo, en paz. Contó que los archivos que me dio eran parte de algo mayor, algo que ella y otras llevaban meses construyendo. Yo no fui un accidente. Fui elegida, sí, pero no por Lance, por ella, porque vio en mí a alguien que no tenía nada que perder, y por eso podía ganarlo todo. Lara dijo que otras mujeres estaban despertando, que el sistema ya no era tan seguro como antes. Ellos aún tienen el poder, pero ya no tienen el silencio, y eso los aterra. Esa frase se me quedó grabada. La escribí en un papel y lo pegué en la pared de mi cuarto. Cada vez que el miedo volvía, y volvía, siempre, la releía como una oración. Porque, en el fondo, era eso. No luchaba por mí. Luchaba por las que vendrían después. Por las que seguían siendo elegidas sin saber que las vendían. Un día antes de enviar la versión final del dossier al Ministerio Público, recibí una última advertencia. Un hombre apareció en la puerta de la finca. No dijo su nombre. Solo me entregó un mensaje escrito. Aún puedes desaparecer sin dolor. Se me revolvió el estómago. Pero no dudé. Lo miré a los ojos y dije, ese dolor ya no es mío. Ahora es colectivo. Se fue sin decir nada. Al día siguiente, presioné a enviar y esparcí las últimas semillas de la verdad. No como venganza, sino como justicia. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. No en ruinas, sino libertad. El envío del dossier fue como disparar una flecha en la oscuridad. No sabía si alcanzaría algo, si lo ignorarían o si se volvería contra mí. Pero lo hice. Y, en el fondo, ya había aceptado el riesgo. Después, los días pasaron lentos, llenos de tensión. El silencio volvió, pero era distinto. No ese cargado de miedo, sino uno de espera, como el instante antes de la tormenta. Las primeras acciones legales surgieron.
Pequeñas, tímidas, como hormigas saliendo de la tierra. Pero las hormigas cargan peso, y cuando caminan juntas, derriban estructuras. La empresa fue citada a declarar. Nombres se mencionaron en audiencias preliminares. Correos se expusieron. La lista de asterisco eventos privados, asterisco, se volvió blanco de investigación. Y con ella, la lista de participantes. Algunas víctimas empezaron a testificar, con voz temblorosa, pero firme. Algunas aún tenían miedo, claro, pero todas compartían algo. Estaban cansadas de fingir que no sabían lo que sabían. Y eso, por sí solo, es revolucionario. Ver a esas mujeres, que por años cargaron el peso del silencio, hablar por fin, fue más impactante que cualquier titular. Era como ver el amanecer después de una noche demasiado larga. Nunca volví a la empresa. Tampoco volví a ser asterisco Ana, la limpiadora asterisco. Pero esa versión de mí sigue viva en cada palabra que escribí. Seguí en contacto con Lara por cartas intercambiadas en direcciones alternas. Compartimos noticias, estrategias, historias. Poco a poco, formamos una red. Mujeres de distintos estados, profesiones, orígenes. Todas con algo en común. Sobrevivieron. Y ahora se levantan. Algunas terminaron en casas de acogida. Otras se volvieron activistas. Yo, honestamente, aún descubro cuál será mi papel en esto. Pero ya entendí una cosa, nunca más me callaré. Hace poco, recibí una oferta para convertir mi testimonio en un libro. La editorial decía que era una historia de asterisco superación y valentía asterisco. Pero me negué, porque esto no es una historia. Es una advertencia, un recordatorio de que el mal, cuando va bien vestido, es aún más peligroso. Y de que hay muchas asterisco Anas asterisco por ahí, invisibles, silenciosas, limpiando pasillos y siendo llevadas a cenas donde nunca pidieron estar. No quiero aplausos, no quiero fama, solo quiero que, al menos una vez, al menos una persona lea esto y diga, asterisco lo entiendo. Yo también lo vi, yo también lo viví. Asterisco hoy vivo lejos, en un lugar sin tantos ojos. Cuido un pequeño huerto, leo mucho y mantengo mi nombre fuera de internet. Pero en las noches, cuando el mundo se detiene, me siento con papel y pluma y escribo. Escribo cartas que tal vez nunca enviaré, relatos que quizás nunca publiquen. Pero escribo, porque escribir es resistir, es convertir dolor en memoria, es no dejar que el olvido gane. A veces, recibo mensajes de mujeres desconocidas. Dicen, asterisco me diste voz. Asterisco y yo respondo, con todo amor y toda la rabia que cargo. Asterisco siempre tuviste voz. Solo necesitábamos romper el eco del miedo. Asterisco si llegaste hasta aquí, si leíste todo, si algo palpita dentro de ti, entonces mi misión está cumplida. No busques rostros, ni nombres entre los que mencioné. Lo que debes entender es que esto pasa todos los días, en lugares donde la luz brilla demasiado para ver las sombras. Y si algún día te ofrecen una cena elegante, una sonrisa educada o un ascenso demasiado bueno para ser verdad, recuérdame. A Lara, a todas nosotras. No siempre es una invitación. A veces es un nudo. Y la única forma de escapar es contándolo.